Me llamo Álvaro, y nunca pensé que las historias de mi abuela sobre el Valle de la Sombra pudieran ser algo más que viejas leyendas para asustar a los niños. Desde pequeño pasaba todos mis veranos en su antigua casa de piedra, ubicada en un rincón remoto de Covadonga, un lugar envuelto en la niebla perpetua de los picos de Europa. La niebla siempre había sido parte del paisaje, una especie de cortina densa que envolvía el valle, que parecía ocultar secretos que nadie se atrevía a descubrir. Cada vez que visitaba a mi abuela, ella me contaba historias sobre el valle y sus habitantes, pero había una en particular que siempre me ponía los pelos de punta: la leyenda de la bruja indígena. Según mi abuela, hace siglos, una mujer de una tribu indígena que habitaba estas tierras fue acusada de brujería, condenada a morir en la hoguera por los lugareños. Antes de morir, lanzó una maldición sobre el valle, jurando que su espíritu vagaría por las montañas, vengándose de todos aquellos que osaran entrar en su territorio. La casa de mi abuela era vieja, de esas que crujen con cada paso, cuyas paredes parecen guardar los susurros de generaciones pasadas. Sin embargo, la tranquilidad del lugar siempre me había ofrecido un refugio del bullicio de la ciudad. Pero ese verano, todo cambió. Al llegar al valle, noté algo diferente. La niebla, que normalmente se disipaba con el sol de la mañana, parecía más densa, más pesada, como si estuviera viva, acechando cada rincón. La gente del pueblo, antes amable y acogedora, evitaba cruzarse conmigo. Las miradas que me lanzaban eran de advertencia, como si supieran algo que yo ignoraba. Esa primera noche, mientras me acomodaba en la vieja cama de madera de mi habitación, escuché un sonido que no había oído antes. Un susurro bajo, como el de una mujer, provenía del bosque que rodeaba la casa. Al principio pensé que era el viento, pero había algo en esos susurros que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. La voz parecía decir mi nombre. No pude dormir bien esa noche. Los susurros continuaron, suaves pero persistentes, hasta que finalmente me levanté de la cama y, sin pensarlo mucho, me dirigí a la ventana. Al asomarme, solo vi la niebla espesa y, por un instante, juraría que una sombra se movía entre los árboles. Ese fue el comienzo. Lo que pensé que sería otro verano tranquilo en el Valle de la Sombra se estaba convirtiendo en algo más siniestro, algo que ni las historias de mi abuela habían logrado prepararme para enfrentar. Mientras inspeccionaba los restos, un frío intenso me recorrió la espalda. Los susurros volvieron más claros esta vez, susurrando mi nombre una y otra vez. Giré sobre mis talones, convencido de que alguien estaba detrás de mí, pero no vi a nadie. Solo los árboles, observándome en silencio. Sabía que debía irme, pero algo me obligó a quedarme, seguir explorando. En un rincón oscuro de la cabaña, encontré un pequeño cofre de madera, cubierto de símbolos que no pude entender. Dentro había huesos pequeños, talismanes de piedra, y lo que parecía ser el retrato de una mujer, pintado en un pergamino amarillento por el tiempo. Sus ojos parecían seguirme, juzgándome. En ese momento supe que había encontrado el lugar donde la bruja vivía antes de su ejecución, y aunque todo en mi interior me decía que debía salir corriendo, no podía moverme. Estaba atrapado en la oscuridad de esa cabaña, con la sensación de que acababa de desenterrar algo que nunca debió ser encontrado. Esa noche, el frío no era lo único que se había colado en mi habitación. Los susurros, que antes eran apenas un murmullo en la distancia, ahora resonaban con claridad a mi alrededor. Sentía la presencia de la bruja en cada sombra, en cada rincón oscuro de la casa. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero mi cuerpo, helado de terror, sabía la verdad. El aire en la habitación se volvía pesado, denso, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Las paredes parecían cerrarse lentamente y el techo, antes alto y amplio, parecía descender sobre mí. De repente, la ventana se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que apagó la lámpara junto a mi cama. Entonces la vi. Apenas una silueta en la oscuridad, pero inconfundible. Estaba allí, de pie en la esquina de la habitación, inmóvil, observándome. Mis piernas se negaron a moverse y el aire se atascó en mi garganta. Sus ojos brillaban con una luz tenue, sobrenatural. Y aunque su rostro estaba envuelto en sombras, su presencia era innegablemente poderosa, como una fuerza que había esperado siglos para manifestarse. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Sentía que estaba siendo empujado al borde de un abismo del que no podría regresar. De repente, la figura avanzó hacia mí,
lenta, con movimientos que parecían no pertenecer a este mundo. Y entonces la oscuridad se hizo más profunda. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, sudando y temblando. La habitación estaba vacía, pero el aire aún olía a ceniza y hierbas quemadas. Me levanté tambaleándome y sin pensar me dirigí a la ventana. Fuera, la niebla cubría todo, pero en la distancia pude ver la silueta de la cabaña, apenas visible entre los árboles. La misma cabaña que había encontrado esa tarde. Algo en su forma me hizo sentir que no estaba sola, que había algo más acechando en su interior. Algo que ahora estaba aquí, en mi casa. Me di la vuelta y vi que la puerta de mi habitación estaba entreabierta, algo que yo no había hecho. Y en el pasillo, donde la oscuridad era más densa, una sombra se movía lentamente, como si me estuviera esperando. Estaba atrapado entre la certeza de que la bruja había encontrado la forma de entrar en mi mundo y el miedo paralizante de que al seguirla terminaría por perderme en el suyo. Mis manos temblaban mientras trataba de encender la lámpara de nuevo. Al hacerlo, noté algo que me dejó sin aliento. Marcas en mi piel, como quemaduras, pero no recordaba haberme lastimado. Eran símbolos, los mismos que había visto en la cabaña, grabados en mi carne como si fueran parte de mí. En ese momento supe que había cruzado una línea, una frontera invisible entre lo real y lo sobrenatural. La bruja no solo había vuelto, se había aferrado a mí y ahora no había forma de escapar de su maldición. El pánico me dominaba, pero sabía que no podía quedarme allí esperando a que la bruja hiciera su próximo movimiento. Tenía que entender qué estaba pasando, y la única persona que podía ayudarme era mi abuela. Salí de mi habitación a toda prisa, bajando las escaleras de la casa que crujían bajo mis pies. Todo a mi alrededor parecía más oscuro, más opresivo, como si la casa misma estuviera conspirando para atraparme. Cuando llegué a la sala, mi abuela ya estaba despierta, sentada en su silla junto al fuego, como si me hubiera estado esperando. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, estaban ahora oscuros, llenos de una preocupación que hacía que mi miedo creciera aún más. «Abueli, balbuceé, incapaz de formar una frase coherente. Le mostré las marcas en mis brazos, esperando alguna explicación, algo que me ayudara a entender por qué todo esto me estaba sucediendo. Ella me miró en silencio durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, tomó mi mano y la apretó con fuerza, como si tratara de transmitirme un poco de su propia fortaleza. «Álvaro, esto es más grave de lo que imaginaba. La bruja te ha marcado. Ahora eres parte de su maldición». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Intenté procesar lo que significaba, pero el miedo nublaba mis pensamientos. Mi abuela se levantó lentamente y comenzó a buscar algo en una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama. Sacó un libro, antiguo y desgastado, con símbolos que recordé haber visto en la cabaña. Este libro pertenece a nuestra familia desde hace generaciones. Contiene rituales y secretos que nos fueron transmitidos por aquellos que sobrevivieron a la ira de la bruja. Pero hay uno en particular, uno que podría ayudarte, aunque no estoy segura de que sea seguro, me dijo, abriendo el libro con manos temblorosas. El ritual que describía era peligroso, una especie de exorcismo que requería enfrentarse directamente al espíritu de la bruja en el lugar donde había sido quemada. Tenía que realizarlo antes de la medianoche, o las marcas en mi piel se volverían permanentes, vinculándome a la bruja para siempre. El proceso implicaba destruir los restos de su altar, quemar los talismanes y repetir una oración en la lengua olvidada de su tribu. «No hay otra opción», dijo mi abuela, con una seriedad que me heló la sangre. «Si no haces esto, perderás tu alma. La bruja tomará lo que queda de ti y no habrá vuelta atrás». Mi mente estaba en una espiral de miedo y desesperación, pero no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que esa cosa me reclamara. Así que, con el libro en mano y una vela encendida, me dirigí a la cabaña en medio de la oscuridad. El camino hasta allí fue una prueba de mi determinación. La niebla era tan espesa que apenas podía ver 1 metro delante de mí, y cada sonido en el bosque me hacía pensar que la bruja ya estaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Pero seguí adelante, repitiendo en mi mente las instrucciones del ritual, con la esperanza de que al final pudiera liberarme de su maldición. Cuando llegué a la cabaña, el ambiente era aún más pesado que antes. El aire parecía vibrar con una energía oscura, y las sombras en las paredes danzaban al compás de un fuego invisible. Sabía que no estaba solo.
El altar seguía allí, tal como lo había encontrado, pero esta vez los símbolos brillaban débilmente, como si fueran conscientes de mi presencia. Respiré hondo, con las manos temblorosas encendí la vela. Sabía que una vez comenzado el ritual, no habría vuelta atrás. Repetí las palabras del libro en voz alta, esperando que su antigua magia fuera suficiente para mantener a la bruja a raya. Pero con cada palabra que pronunciaba, sentía que algo se movía a mi alrededor, acercándose. El fuego de la vela parpadeó, y en ese momento la puerta de la cabaña se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad con el espíritu de la bruja. La oscuridad me envolvió como un manto. Por un momento, el pánico amenazó con hacerme perder el control. Pero sabía que debía continuar, que detenerme significaría cederle mi alma a la bruja. Con manos temblorosas coloqué los talismanes en el centro del altar, tal como el ritual indicaba. La cabaña comenzó a vibrar, y el aire se tornó aún más frío, como si la misma muerte estuviera respirando en mi nuca. El susurro de la bruja llenó el espacio. Su voz ya no era un eco distante, sino una presencia tangible que resonaba en mis huesos. Repetía las palabras del libro, pero su voz era cada vez más fuerte, como si estuviera intentando ahogar la mía. Pude sentir su ira, su odio, como una fuerza que me presionaba, que intentaba romper mi voluntad. El fuego de la vela, que al principio era un débil resplandor, comenzó a arder con más fuerza, iluminando el altar y los símbolos grabados en las paredes. Las sombras en la cabaña se retorcían y deformaban, como si estuvieran cobrando vida, y en medio de ellas la figura de la bruja se materializó, más real y aterradora que nunca. Sus ojos brillaban con una luz maliciosa, y su cuerpo, cubierto de cenizas y cicatrices, parecía alimentarse del miedo que emanaba de mí. No podía retroceder. Sabía que estaba en el momento crucial del ritual, así que, con un último esfuerzo, prendí fuego a los talismanes. El libro había dicho que el fuego purificaría los objetos, destruyendo su conexión con el espíritu de la bruja. Pero mientras las llamas consumían los talismanes, la bruja gritó, un sonido desgarrador que llenó la cabaña y resonó en mi cabeza, haciendo que me tambaleara. Las llamas se elevaron, envolviendo el altar, y la cabaña entera pareció estremecerse. La bruja se lanzó hacia mí, su figura envuelta en sombras y ceniza, y sentí su mano fría cerrarse alrededor de mi garganta. El aire dejó de llegar a mis pulmones, y por un instante pensé que todo había terminado, que la bruja había ganado. Pero en medio de la desesperación, recordé las palabras finales del ritual, aquellas que mi abuela me había dicho que eran las más importantes. Con las pocas fuerzas que me quedaban, las pronuncié en voz alta, casi gritando, esperando que fueran suficientes para liberarme. Las palabras parecieron cortar el aire, y por un instante la bruja se detuvo, su rostro contorsionado en una mueca de rabia y dolor. Las llamas en el altar estallaron en un resplandor cegador, y el agarre alrededor de mi cuello se aflojó. La bruja gritó de nuevo, pero esta vez su voz era más débil, como si estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. El fuego consumió el altar y los talismanes, y con un último destello se apagó. La bruja desapareció, su figura desvaneciéndose en la oscuridad, dejando solo el silencio tras de sí. Respiré profundamente, sintiendo el aire frío llenar mis pulmones, mientras me dejaba caer al suelo, agotado. Sabía que había logrado algo, que el ritual había funcionado en parte, pero también sabía que la lucha no había terminado. Las marcas en mi piel aún ardían, y la cabaña, aunque en silencio, seguía emanando una energía oscura. Había detenido a la bruja por ahora, pero el valle aún estaba bajo su maldición. Y mientras salía tambaleándome de la cabaña, supe que esto era solo el comienzo de un enfrentamiento que podría costarme mucho más de lo que estaba dispuesto a perder. El frío de la noche me envolvía mientras me alejaba de la cabaña, tambaleante y con la mente aún atrapada en el horror de lo que acababa de vivir. Las sombras del bosque parecían seguirme, observándome con ojos invisibles, como si esperaran el momento en que mi guardia bajara para atraparme de nuevo. Pero lo peor era la sensación persistente en mi piel. Las marcas ardían como brasas, recordándome que el vínculo con la bruja aún no se había roto del todo. Al llegar a la casa encontré a mi abuela esperándome en la puerta, su rostro marcado por la preocupación. Sin decir una palabra, me guió adentro, donde el fuego de la chimenea luchaba por mantener la oscuridad a raya. Me senté junto a ella, sin saber qué decir, solo sintiendo el peso de todo lo que había pasado.
Has conseguido detenerla. Al menos por ahora, dijo mi abuela finalmente, su voz cansada pero firme. Pero el ritual no fue suficiente. La maldición es más poderosa de lo que imaginaba. Me miró, sus ojos buscando alguna señal de esperanza en los míos, pero lo único que encontró fue el reflejo de mi propio miedo. Sabía que tenía razón. Lo sentía en mi interior, en las marcas que aún ardían en mi piel, como si fueran una promesa de que la bruja no había terminado conmigo. Hay algo más que debes hacer, continuó ella, levantándose con dificultad y caminando hacia una vieja estantería. Sacó un pequeño cofre de madera, uno que nunca había visto antes, y lo colocó sobre la mesa frente a mí. Este cofre ha estado en nuestra familia por generaciones y solo se abre en momentos de verdadera necesidad. El cofre estaba cubierto de símbolos antiguos, similares a los que había visto en la cabaña, pero más complejos, más poderosos. Mi abuela lo abrió con cuidado, revelando un conjunto de objetos envueltos en un paño de seda. Un pequeño cuchillo ceremonial, una piedra tallada con símbolos desconocidos y un frasco de un líquido oscuro que parecía absorber la luz. Este es el último recurso, dijo ella, mientras desplegaba los objetos frente a mí. Un sacrificio debe hacerse para romper el vínculo por completo. Debes llevar estos objetos al lugar donde la bruja fue quemada y completar el ritual allí. Pero debes saber que esto no será fácil. La bruja luchará con todas sus fuerzas para evitar que la maldición sea rota. Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Sacrificio. No podía imaginar qué significaba, pero la seriedad en los ojos de mi abuela me decía que era algo que cambiaría todo. Sin embargo, no tenía opción. Sabía que si no lo hacía, la bruja me consumiría lentamente, hasta que no quedara nada de mí. Tomé los objetos, sintiendo el peso de la responsabilidad en mis manos. Mi abuela me dio un abrazo, uno que parecía contener siglos de amor y dolor, como si supiera que este podría ser el último. Ve, y recuerda, debes ser más fuerte que ella. Debes enfrentarla sin miedo o te reclamará para siempre. Con esas palabras resonando en mi mente, me dirigí al lugar donde todo había comenzado. La plaza central del antiguo pueblo, ahora abandonada, donde las leyendas decían que la bruja había sido quemada viva. El camino hasta allí fue largo y solitario, en cada paso sintiendo como si la oscuridad del valle estuviera tratando de detenerme. Cuando llegué, el lugar estaba desierto, envuelto en una calma inquietante. Las ruinas de la hoguera eran apenas visibles bajo la maleza, pero el aire estaba cargado de una energía oscura, como si los siglos de dolor y odio aún impregnaran la tierra. Me arrodillé en el centro, colocando los objetos tal como mi abuela me había instruido, y empecé el ritual. El viento comenzó a soplar con fuerza, girando a mi alrededor en un torbellino de hojas y polvo. Sentí la presencia de la bruja acercándose, su odio palpable, tratando de detenerme. El cuchillo ceremonial temblaba en mi mano, pero seguía adelante, recitando las palabras del libro mientras las sombras alrededor de mí se hacían más densas, más amenazantes. Entonces, un grito resonó en la plaza, un alarido de furia y dolor que me atravesó como un cuchillo. La bruja apareció ante mí, su forma distorsionada por la rabia, sus ojos fijos en los míos, llenos de una maldad que me hizo estremecer. «No puedes escapar», gritó, su voz resonando en mi mente como una sentencia. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Con el cuchillo en mano, corté mi palma y dejé que mi sangre cayera sobre la piedra tallada, completando el sacrificio. Las sombras se lanzaron hacia mí, pero el poder del ritual las detuvo, empujándolas hacia atrás, mientras la piedra absorbía la energía oscura que emanaba de la bruja. La tierra bajo mis pies tembló, y la bruja gritó una vez más, esta vez con un dolor que resonaba en los huesos. Su figura comenzó a desvanecerse, arrastrada por una fuerza invisible hacia las profundidades de la tierra, mientras el viento se convertía en un torbellino de oscuridad a su alrededor. Y entonces todo se detuvo. La bruja desapareció, su grito apagándose en un eco distante. El viento cesó, y el silencio reinó en la plaza. Había terminado, o al menos eso creía. Me levanté, sintiendo la paz regresar lentamente a mi cuerpo. Pero las marcas en mi piel aún ardían, como un recordatorio de que, aunque la bruja había sido derrotada, la maldición no se había roto por completo. El sacrificio había sido hecho, pero el precio que debía pagar aún no estaba claro. El silencio de la plaza me envolvía, pero en lugar de paz, sentía una inquietud creciente. Había derrotado a la bruja, pero las marcas en mi piel continuaban ardientes,
como si su presencia persistiera en algún rincón oculto de mi ser. Me levanté, tambaleándome, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Todo a mi alrededor parecía diferente, más oscuro, como si el mundo mismo se hubiera teñido con la sombra de la maldición. Caminé de vuelta a casa, con la mente nublada por el cansancio y el dolor. El valle, que antes me parecía lleno de vida, ahora era un reflejo de la oscuridad que sentía en mi interior. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. Solo quería volver a la seguridad de mi hogar, a la calidez de mi abuela, esperando que su sabiduría pudiera darme alguna respuesta. Al cruzar la puerta de casa, el calor del fuego me recibió, pero mi abuela no estaba allí. La llamé, pero no hubo respuesta. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora parecía más fría, más vacía. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, temiendo lo que podría encontrar. Cuando llegué a su habitación, la encontré sentada en su silla, pero algo estaba terriblemente mal. Tu piel, normalmente pálida, ahora era cenicienta, y su mirada estaba fija en un punto distante, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. «Abuela», susurré, acercándome lentamente, pero ella no respondió. Parecía atrapada en un trance, con los ojos vidriosos y las manos crispadas sobre el regazo. Sentí el miedo volver a apoderarse de mí, pero me acerqué más, desesperado por entender qué estaba pasando. De repente sus labios se movieron, formando palabras apenas audibles, como si estuviera hablando desde muy lejos. «El sacrificio no fue suficiente», dijo con una voz quebrada, casi irreconocible. «La bruja ha encontrado un nuevo hogar». Mis piernas se debilitaron al escuchar esas palabras. No quería entender lo que significaban, pero en el fondo ya lo sabía. La bruja no había sido destruida. Se había aferrado a lo que más me importaba, buscando venganza en la única persona que aún podía salvarme. «No», dije, retrocediendo un paso, mientras mi abuela se volvía lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos, esos ojos que siempre me habían reconfortado, ahora eran pozos vacíos de oscuridad. La bruja había tomado su cuerpo, había reclamado su alma como parte del sacrificio que yo había iniciado. «Debes detenerla», dijo con un esfuerzo que parecía drenar las últimas fuerzas de su cuerpo, «antes de que sea demasiado tarde». Con esas palabras, la figura de mi abuela se desplomó, dejándome solo en la habitación, temblando de terror. El sacrificio había fallado. Había intentado salvarme, pero en el proceso había condenado a la persona que más amaba. El fuego en la chimenea crepitaba débilmente, como si reflejara la lucha que aún se libraba en el alma de mi abuela. Sabía que no podía rendirme, que debía encontrar la manera de liberar a su espíritu antes de que la bruja la destruyera por completo. Pero el tiempo se estaba acabando, y la oscuridad a mi alrededor se volvía más densa con cada momento que pasaba. Con lágrimas en los ojos, tomé el cuchillo ceremonial y el libro, sabiendo que tenía que enfrentarlo una vez más. Pero esta vez, la lucha no sería solo por mi vida, sino por la de mi abuela. Sabía que el camino que tenía por delante sería el más difícil de todos, pero no podía fallar. No podía dejar que la bruja ganara.